Bienvenidos a En la Palabra con Roy Edwards, donde profundizamos en las verdades de las Escrituras para encontrar dirección, aliento y propósito en nuestras vidas. Nos honra estar con ustedes hoy mientras exploramos juntos la palabra de Dios. Antes de comenzar, los invito a unirse a nosotros para llegar a más personas con estos mensajes transformadores. Su apoyo ayuda a expandir nuestra misión de impactar vidas para Cristo en Estados Unidos y en el mundo. Para contribuir o explorar recursos adicionales, visiten nuestro sitio web en royedwards.org. Ahora, entremos en la palabra. ¿Está bien? Vamos a explorar el Evangelio de Juan. La semana pasada hablamos sobre la introducción y quiero profundizar un poco más. Quiero ir más despacio y volver a la introducción, el propósito y quién era Juan, para luego entrar directamente en el primer versículo del capítulo 1. Hagámoslo. Padre, te amo, te bendigo, te agradezco por quién eres y por lo que haces. Oro, Dios, para que nos des oídos para escuchar lo que dices y ojos para ver. Dios, danos un corazón receptivo y moldeable en las cosas de Dios. Hoy te lo pido. Amén. El libro de Juan fue escrito entre el año 85 y 95 después de Cristo, probablemente mientras Juan vivía en Éfeso, lo que ahora es Turquía. Hablemos del propósito. El propósito de Juan era claro. Lo encontramos en Juan, capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Debes entender desde el principio que este libro fue escrito tanto para judíos como para gentiles. El énfasis de Juan es que Jesús es el Hijo eterno de Dios, enfocándose en su deidad. Los otros tres evangelios se centran más en su ministerio terrenal y parábolas, pero Juan escribió su evangelio durante la persecución bajo el dominio romano. La iglesia primitiva crecía y surgían herejías que negaban que Jesús fuera completamente humano y divino. Juan se esforzó por disipar esas mentiras en un mundo lleno de confusión y persecución. Elevó la idea de Jesús como la palabra hecha carne, el Cordero de Dios, el Hijo que da vida eterna a los creyentes. Muchos libros de la Biblia están llenos de doctrina. Algunos ofrecen aliento pastoral. Lo que amo del Evangelio de Juan es su poder para el discipulado, siendo tanto teológico como pastoral. Nos brinda verdades profundas, amplía nuestra comprensión de Cristo y aborda lo que realmente significa creer en Jesús. Deberían haberlo visto, pero este rechazo también prepara el escenario para el versículo 12. A todos los que lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Esto muestra por qué muchos lo rechazan. Aquellos que lo recibieron obtuvieron el gran privilegio espiritual de ser hijos de Dios. Permítanme preguntarles hoy, al cerrar este episodio del Evangelio de Juan, ¿te has convertido en un hijo de Dios? Si no, ¿sabes que puedes hacerlo ahora mismo? Solo necesitas pedirle a Jesús que te salve de tus pecados y te perdone, y Él lo hará. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes que puedes hacerlo ahora mismo? Ora conmigo. Di, Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón y me salves. Perdóname mis pecados, lávame y ayúdame a seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esa oración, estás salvo. Has pedido a Jesucristo que entre en tu corazón, te salve y perdone tus pecados, y ahora Él escribirá tu nombre en el libro de la vida del Cordero, del cual, dice la Biblia, nadie puede borrar.
Has comenzado una nueva relación con Jesús. Quiero que hagas algo rápidamente. Ve a mi sitio web en www.royedwards.org. Haz clic en Conocer a Jesús. Llena el formulario. Avísame que has aceptado a Jesús como tu Salvador. Y te enviaré una Biblia si la necesitas. También me gustaría enviarte un correo electrónico con recursos para ayudarte a desarrollar esta relación, porque hay pasos que debes seguir para continuar creciendo con Jesús. Estoy muy emocionado por lo que has hecho. Tu vida ha cambiado y seguirá cambiando. Sin embargo, debo advertirte de algo. Lo mejor está por venir, pero también se preocupa por el alma. Fue escrito para fortalecer nuestra fe, no solo para informar nuestras mentes. Hablemos sobre quién era Juan. Juan no era simplemente un historiador con teorías, era parte del círculo íntimo de Jesús. Junto a Pedro y Santiago, Juan estuvo en momentos cruciales de la vida de Jesús. Juan presenció la transfiguración, contempló la gloria de Jesús cuando ascendió. Estuvo en el aposento alto, recostado sobre el pecho de Jesús en la última cena. Juan estuvo en la cruz. Jesús confió a su madre al cuidado de Juan mientras estaba allí. Creo que, en muchos sentidos, Juan fue el mejor amigo de Jesús. Escribe sobre el amor de Jesús desde una experiencia de primera mano. Sumergámonos en esto ahora. Juan, capítulo 1, versículo 1, en la versión Reina Valera. Solo usaré la versión Reina Valera en este estudio. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La frase en el principio se relaciona directamente con Génesis 1:1, mostrando que Jesús, la palabra, existía antes de la creación. Juan escribe que cuando el principio comenzó, la palabra ya estaba allí. La palabra existía antes de la creación o incluso del tiempo. Juan aclara que la palabra no es solo el principio, sino el origen de todo. Estaba allí antes de que existiera cualquier cosa. Recuerden esto. Hablamos de esto en el episodio anterior, pero es importante recordar que Juan escribe tanto para judíos como para gentiles, para que vean a Jesús como Dios. La pasión de Juan era mostrar la divinidad de Jesús. Los rabinos judíos a menudo se referían a Dios, especialmente en sus aspectos más personales, como su palabra. Hablaban de Dios mismo como la palabra de Dios. Por ejemplo, las ediciones hebreas antiguas del Antiguo Testamento cambiaron Éxodo 19:17. De Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrarse con Dios. A Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrarse con la palabra de Dios. En la mente de los antiguos judíos a quienes Juan enseña, la frase la palabra de Dios podría referirse a Dios mismo, ¿verdad? Está hablando a los judíos. También está hablando a los griegos, quienes veían el logos, la palabra, como el poder que da sentido al mundo, haciéndolo ordenado en lugar de caótico. El logos era el poder que ponía al mundo en perfecto orden y lo mantenía así. Lo veían como la razón suprema que controlaba todo. En esta apertura, en el primer versículo, Juan dice tanto a judíos como a griegos: durante siglos han estado hablando, pensando y escribiendo sobre el logos. Ahora les diré quién es. Juan es muy astuto. Se encuentra con judíos y griegos, justo donde están, y explica a Jesús en términos que ya entendían. Podían captar la esencia de Juan. Podían captar su significado, señalando a Jesús como Dios. Por eso este versículo de apertura es tan importante. La palabra griega logos se refiere a Jesús como la expresión de la razón divina y el agente de la creación. Él está con Dios, lo que indica una relación. Él es Dios, lo que muestra su divinidad. Esto afirma la Trinidad,
Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo y Dios Espíritu Santo, sin confusión. Juan 1:2 dice que Él estaba en el principio con Dios, reiterando el versículo 1 para enfatizar la coexistencia eterna de Jesús con Dios. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús no fue creado, Él es el creador, y todo existe a través de Él. Colosenses 1:16-17 dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, principados o potestades, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida, tanto física como espiritual, tiene su origen en Jesús, quien trae iluminación y entendimiento a toda la humanidad. Versículo 5. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Debes entender que la luz representa la verdad divina y la pureza, mientras que la oscuridad simboliza el pecado y la ignorancia. ¿Sabías que la oscuridad no puede vencer a la luz? Versículo 6. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Ahora vemos a un hombre maravilloso comenzar su ministerio. Este es Juan el Bautista, un mensajero de Dios. Versículo 7. Este hombre vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. El enfoque de Juan era simple: llevar a las personas a la fe en Jesucristo. Versículo 8. Él no era la luz, pero fue enviado para dar testimonio de esa luz. Era importante para Juan asegurarse de que la gente supiera que él no era la luz, sino que señalaba y daba testimonio de ella. Juan, el escritor del Evangelio, se centraba en Jesús. Tenía claro, escúchame. Desde el principio sabía que lo principal debía seguir siendo lo principal. Y lo principal es esto: Juan el escritor o Juan el Bautista no es Dios. Pero Jesús es el Hijo de Dios, que está a punto de aparecer con valentía y presencia en la escena y cambiarlo todo. Versículo 9. Él era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Vamos a desglosarlo. Lo dividiré en 3 partes. La luz verdadera, luego lo que ilumina a todo hombre, y después viniendo al mundo. Vamos a desglosarlo. La luz verdadera. Jesús es descrito no solo como una luz, sino como la luz verdadera. Esto significa que Él es la fuente divina genuina de toda iluminación espiritual y verdad. A lo largo de este Evangelio de Juan, la luz simboliza la verdad, la santidad, la vida y la presencia de Dios. Juan capítulo 8, versículo 12. Entonces Jesús les habló otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luego, en el versículo 9, dice que da luz a todo hombre. Debes entender que esto expresa la revelación universal de la verdad de Dios por parte de Jesús. Él ha venido a iluminar espiritualmente el corazón y la conciencia de cada persona, toda la humanidad. Su luz está disponible para todos, aunque no todos la recibirán. Luego, parte 3. Viniendo al mundo. A medida que cada persona entra en la vida, Jesús, la luz, ya está presente, ofreciendo verdad e iluminación. Debes captar esto, que el capítulo 1 de Juan, versículo 9, declara que Jesús es la auténtica luz divina de Dios, enviada para revelar la verdad y dar entendimiento espiritual a todos. Su misión era universal y estaba destinada a alcanzar a cada alma nacida en el mundo. ¿No es eso una buena noticia? Versículo 10. Él estaba en el mundo,
y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. Es interesante que Dios vino al mismo mundo que creó, a las criaturas hechas a su imagen, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Esto nos muestra cuán profundamente la naturaleza humana caída rechaza a Dios, y que muchos rechazaron y no recibieron la palabra y la vida de Dios. Versículo 11. Vino a los suyos y no lo recibieron. Algunos eruditos traducen esto como que vino a casa. Cuando la palabra llegó al mundo, no vino como un extraño, vino a casa, a la nación de Israel. Jesús nació judío, y el Mesías, prometido en el Antiguo Testamento, vino primero al pueblo del pacto. A pesar de ser el Salvador prometido, muchos en Israel lo rechazaron. Esto implica no solo ignorancia, sino una negativa deliberada a aceptar a Jesús como Mesías. Aunque algunos creyeron, como los discípulos, la respuesta general del liderazgo judío y gran parte de la nación fue de rechazo. Este versículo revela que Jesús experimentó el rechazo de aquellos a quienes vino a salvar. Y eso sigue siendo cierto hoy. Resalta la tristeza de no ser reconocido por quienes debieron recibirlo con entusiasmo. Después de todo, los judíos tenían las escrituras, las profecías, el pacto y las promesas que señalaban su venida. Gracias por acompañarme en la Palabra con Roy Edwards. Espero que el mensaje de hoy te haya bendecido y animado. Si deseas ayudarnos a llegar a más personas con estas enseñanzas transformadoras, por favor considera apoyarnos. Cada donación contribuye enormemente a compartir la palabra de Dios y a impactar vidas. No olvides visitar royedwards.org para más recursos que te ayuden a crecer en tu fe. Hasta la próxima. Mantente arraigado en la palabra.